Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la séptima semana del tiempo ordinario, un sábado que es 1 de marzo. Estamos en el día dedicado a la Virgen, el sábado, y es primer sábado de mes. Y recordemos nosotros la comunión de desagravio y de reparación al Inmaculado Corazón de María durante 5 primeros sábados de mes. Además, durante algunos meses va a ser el último sábado del tiempo ordinario. Ya el próximo sábado estaremos en Cuaresma. Por eso nosotros tenemos que concentrar en este sábado ese deseo y esa intención de vivir todo el tiempo que empezaremos en breve, ese itinerario hacia la Pascua, desde María y con María. Vamos a celebrar a la Virgen en este sábado, vamos a tratar de pedirle que ella nos introduzca en su corazón para que desde su corazón inmaculado nosotros podamos pensar, sentir, discernir, adorar, orar, todo desde su inmaculado corazón. Sería la mejor manera de vivir la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua. Por eso vamos a escuchar como María hizo la palabra de Dios, vamos a meditarla en nuestro corazón. Estamos escuchando el Evangelio de San Marcos todavía durante algunos días. En el capítulo 10 tomamos los versículos 13 al 16 que dicen así: En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Estábamos en un contexto de enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. Los fariseos lo han seguido, han ido a buscarlo para tratar de poner a prueba al Señor y, si es posible, desacreditarlo ante la gente. Le plantearon la cuestión del divorcio en la ley de Moisés para que Jesús se dejara llevar bien a una actitud muy rígida o bien a una actitud muy liberal, muy laxa. Desde ambos puntos de vista se podía atacar al Señor. Ellos de momento no tenían ninguno, esperaban a que el Señor se manifestara para decantarse por una perspectiva u otra. Ahora el panorama es totalmente distinto. No se trata de personas que buscan a Jesús con una intención retorcida, malvada, sino personas que llegan a Jesús impulsados
por otras, y sin un propósito totalmente claro. Son niños, algunos serán muy pequeños y no saben ni quién es Jesús, ni por qué lo acercan a él. Otros serán mayorcitos y expresarán quizás su simpatía personal, el atractivo que desprendía la persona del Señor, era extraordinario. Por eso, dice el texto al comienzo, que le acercaban a Jesús niños para que los tocara. ¿Quiénes los acercaban? Evidentemente sus madres o padres. Era su familia quienes acercaban los niños. ¿Y por qué lo acercaban para que los tocara? Lo hemos ido escuchando a lo largo del Evangelio, a lo largo de las semanas pasadas. Porque todo el mundo estaba convencido de que el contacto con Jesús era un contacto salvador, sanador. Nos acordamos de la mujer que padecía flujos de sangre, la hemorroísa, cómo ella en medio de la multitud de una manera anónima se acerca a Jesús y logra tocarle la orla de su vestido e inmediatamente se seca la fuente de sus hemorragias y queda curada. Y eso que llevaba 12 años con tratamientos médicos que la habían prácticamente arruinado sin conseguir ningún alivio, ninguna mejoría. El contacto con Jesús era sanador y así la gente pedía que impusiera las manos a uno u otro, a un sordomudo o a un ciego, de modo que es muy normal que las madres acercaran sus niños a Jesús aunque no estuvieran enfermos. Ese contacto con Jesús iba a prevenir a sus niños de enfermedades, y no solamente de enfermedades del cuerpo, sino también, estoy seguro que las madres así lo pensarían, se trataría de una verdadera bendición para sus vidas, que repercutiría positivamente en ellos. Por eso esa aproximación osada a Jesús. Los niños, si eran muchos, seguramente alborotarían. Unos estarían de juegos, otros muy pequeños, quizás llorarían incluso al ver el alboroto que se formaba. Todo esto parecía poco serio para un rabino, para un maestro de la ley. Los doctores de la ley no trataban con niños en absoluto, tampoco con mujeres. Solamente tenían discípulos varones, y sólo a partir de cierta edad. Y entonces los discípulos se sentaban a los pies de sus maestros para escucharles. Y a partir de cierto momento, pues también podían bien plantear preguntas o bien participar con sus maestros y otros condiscípulos en coloquios o debates en que se trataba de algún tema y tenían que irse ejercitando en un estudio de la ley compartido, en unas ciertas reglas de retórica, pero nunca niños pequeños y sus madres, mujeres. Esto no parecía serio para un verdadero doctor de la ley. Y los apóstoles, que tampoco han sido alumnos de doctores de la ley convencionales, sino sólo de Jesús, y algunos antes lo habían sido de Juan Bautista, comparando los discípulos que tienen los fariseos, les parece poco serio. Ellos quieren conseguir algún prestigio. Y si esta es la forma de actuar o de proceder, al contrario, a los ojos de los doctores de la ley, ellos van a quedar todavía más desprestigiados. Por eso, dice San Marcos, que los discípulos les regañaban, seguramente a los niños y a las madres.
seguramente amonestarían a las madres para que se los llevaran, para que no molestaran a Jesús. Los niños no podían aprender de Jesús si eran demasiado pequeños. Además, Jesús había predicado siempre para todos los públicos. Había predicado para adultos, hombres, mujeres, ancianos y niños. Recuerden los episodios de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando en la primera ocasión Jesús sació a una multitud, en que había 5.000 hombres, varones, sin contar mujeres y niños, lo que deja entrever que esos varones no estaban solos, que había también muchas mujeres y sus hijos y niños. Jesús ha hablado para todos los públicos. Por tanto, no necesitan ahora verse rodeados en exclusiva de madres de familia y de niños. Les regañaba. Al verlo Jesús se enfadó. Así dice San Marcos, literalmente, se enfadó. El Evangelio de San Marcos es, de los 4 evangelios, el que pone más de relieve los sentimientos de Jesús. En el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, en una ocasión en que Jesús interroga precisamente a los doctores de la ley un día en la sinagoga y les pregunta qué está permitido hacer en sábado, hacer el bien o el mal, curar a un hombre o dejarlo morir. Y ellos callaban y no respondían a sus preguntas. Dice San Marcos que el Señor miró en torno a él con una mirada de ira. Ningún otro de los evangelios atribuye esas reacciones y esos sentimientos al Señor. Ira, sorpresa. Aquí nos dice que Jesús se enfadó. Y así como Jesús podía ser el más dulce de los amigos, el más cordial de ellos, podía ser como el más entrañable de los hermanos. Sin embargo, cuando Jesús se enfadaba, sus discípulos percibían que en ese enfado había también una censura de Dios, que no estaba en absoluto contento con ellos. Jesús se enfada con sus apóstoles, porque están tratando de apartar a aquellos niños y a sus madres, y la tarea de los apóstoles es justamente la contraria, es llevar a Jesús las personas, es atraer hacia Jesús. Su tarea era la de ser pescadores de hombres, que sacan a los hombres como peces del mar, es decir, del ámbito del mal, para llevarlos a esa barca donde Jesús lleva el timón. Les regañó Jesús, diciendo: dejad que los niños se acerquen a mí. Jesús personaliza, no se refiere ahora a las madres que llevaban a los niños, se queda solamente en los niños que vienen a mí. En el alma de los niños Jesús descubría una limpieza que no encontraba en los adultos. Todavía las redes del mundo no habían hecho presa en los niños, ni tampoco las redes de la carne, y el diablo poco tenía que ver con ellos. Jesús amaba a los niños porque veía en ellos lo que el Padre Dios quería ver en todos los hombres. Quería ver la inocencia, quería ver la gracia, quería ver una confianza sin límites, una sencillez extraordinaria, una falta de ambición y de codicia. No quiere decir que los niños sean perfectos, pero esas pasiones y esos pecados capitales que también acechan a los niños no han podido cobrar todavía demasiada fuerza.
Los que son muy pequeños todavía no tienen el uso de razón, no tienen ninguna, pero incluso en los mayorcitos no es la misma la fuerza de la soberbia, de la codicia, de la envidia, de la lujuria, de la ira, de la gula y de la pereza. No tiene nada que ver la fuerza de esos pecados capitales en un niño. Por tanto, dejad que los niños se acerquen a mí. A Jesús no le molestan, al contrario, le dan una extraordinaria alegría. Con ellos se siente a gusto, más a gusto incluso que los apóstoles, que como recordábamos hace pocos días, por el camino andaban discutiendo y peleando entre sí acerca de quién era el más importante. Y luego cuando el Señor se lo pregunta, ¿de qué hablabais por el camino?, no se atreven a responder. Jesús quiere almas de niño. Por eso, más de una vez tomó a un niño y lo puso en medio de sus apóstoles para convertirlo en modelo. Concretamente en esa situación que estoy yo recordando y que leíamos no hace demasiado tiempo. Jesús, que ha llegado ya a la casa, seguramente a casa de Pedro y de Andrés, y que después de hacer caer en la cuenta a los apóstoles que él se ha dado cuenta de todo, de que sabe de qué hablaban por el camino, toma un niño, quizás un niño de la familia de Pedro, lo pone en medio y les enseña: el que no se haga como un niño, el que no se haga como éste, no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí el Señor sigue diciendo: no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Por eso se siente tan satisfecho, tan a gusto en medio de los niños, porque son verdaderamente ellos imagen de los ciudadanos del reino. En el reino un día todos serán como niños, y es bueno y agradable para Jesús, que vive en este destierro encarnado. Es bueno encontrar almas que son parecidas, semejantes a las de los ángeles. No se lo impidáis, dejad que los niños se acerquen a mí. Hay tres cuestiones. Por una parte, facilitar la aproximación a Jesús de los niños. En segundo lugar, al menos no impedirlo si ésta se produce. Y en tercer lugar, una enseñanza. Estos son el modelo. Los que son como estos son los perfectos discípulos, son los ciudadanos del reino. El Papa San Pío X hizo referencia a este mandato de Jesús cuando estableció que se adelantara la edad establecida para recibir la primera comunión. Él pensaba que el deseo y el mandato de Jesús era evidente, que los niños se acerquen a él. Esto había que procurarlo, había que facilitarlo, de ninguna manera había que impedirlo, había que procurar que los niños tuvieran una vida eucarística, porque esto era un bien que necesitaba la Iglesia. La oración eucarística de un niño que comulga, que recibe a Jesús, que se acerca a Jesús, es poderosísima. La Iglesia necesita de las oraciones de los niños. Los sacerdotes las necesitamos. Y las oraciones de todos los que son pequeños o de los que se hacen pequeños. La oración de los pobres, la oración de los enfermos. Toda esta oración es la gran fuerza de la Iglesia y el gran argumento de la Iglesia contra sus enemigos. Qué importante es repetir esta enseñanza en momentos en que parece que se va perdiendo. No esperemos a que nuestros niños acudan a la catequesis parroquial o vayan
al colegio católico. Aprovechemos todos los momentos de contacto, de relación, para hablarles de Dios, para hablarles de lo que es rezar, de decirles lo mucho que Jesús los quiere y quiere ser sus amigos y quiere tener confianza con ellos y que ellos aprendan a hablarle, a pedirle, a compartir con él sus cosas. Seamos catequistas en nuestra casa, en la casa de nuestros amigos, en la casa de nuestros hijos. Seamos anunciadores del Señor allá donde vayamos y pidamos gracia al Señor para hacerlo bien. Pidamos gracia al Señor para que no seamos de ninguna manera obstáculo para este encuentro entre Jesús y los pequeños. Sigue diciendo Jesús en este texto del Evangelio de San Marcos: en verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es una advertencia muy seria del Señor. Ya la hemos comentado en otras ocasiones. Ciertamente, hacerse como un niño para aceptar el reino de Dios como un niño no significa que un adulto tenga que incurrir en niñerías. No quiere decir que no tenga que ser un hombre hecho y derecho y haber dejado atrás pues las limitaciones de la infancia. Implica recibir el reino de Dios como un niño, recibirlo con sencillez, con naturalidad, con humildad. Recibir el reino desde un amor a Jesús, grande, confiado, abandonado en él. Implica la aceptación de los propios límites, de la propia incapacidad, pero la certeza de que nuestro amigo Jesús, de que nuestro Padre Dios nos socorrerán, nos darán lo que necesitamos, el alimento, el vestido, la solución a los problemas, el consuelo en nuestras tristezas. Eso es aceptar el reino de Dios como un niño. Esa es la condición para entrar en él. Y termina este texto del Evangelio afirmando que Jesús los abrazaba a los niños y los bendecía imponiéndoles las manos. Es lo que las madres querían. Jesús los toca, los abraza, expresa así su cariño y su unión con ellos, su aceptación de ellos. Aquí no hay impaciencia del Señor. Aquí no dice el Señor: ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Eso se lo decía a la gente de poca fe, no a los niños llenos de confianza. Y además de abrazarles, les bendice con la imposición de manos, confiriéndoles su gracia, su santidad y su vida. Esa bendición sobre los niños permanecería en la vida de éstos para siempre. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.